Muy bien, vamos a empezar a ver esto de caída libre. Vamos a iniciar con 3 ejercicios muy sencillos que salen del Tipens para poder empezar a iniciar con este tema. Después vamos a ver un poquito más de cosas complicadas. Yo creo que igual y hacemos unos 2 del Giancoli. Y a lo mejor y nos echemos 1 o 2 del Serway en caso de que estés ya en área 1. O puede ser que estés en tus primeros semestres de física o de ingeniería, entonces puede ser que por ahí lo andes también viendo. No importa el nivel en el que estás, vamos a iniciar con estos ejercicios que están a nivel de segundo de bachiller. Después subimos a área 1 y después a algo que estarías empezando a ver en ingenierías, en inicios de ingenierías. ¿Okay? Esto no va a ser ejercicios avanzados de mecánica. Entonces, lo primero, pues vamos a ver cómo está aquí el asunto. Ya tengo un dibujito. En todos estos ejercicios, lo más importante es tener siempre tus viejas confiables, que estas son las fórmulas que nosotros ya empezábamos a ver desde los ejercicios de movimiento horizontal, de velocidad. Lo único que va a estar sucediendo, si tú ya los tenías en una tablita copiadas ahí a la mano, es que vas a notar que en todos lados donde tú tenías antes una X, ahora va a venir una Y, pero las ecuaciones son las mismas. Y la otra cosa muy importante, siempre tiene esto el mismo funcionamiento. Tenemos que ver primero cuáles son los datos que a nosotros ya nos están dando y después estar viendo cuáles nos faltan. Si nosotros tenemos 3 de los 5 que siempre estamos manejando, acuérdate que ya lo habíamos visto en el otro video, velocidad, aceleración, tiempo, posición y velocidad final. Entonces, con 3 que nosotros tengamos, ya podemos estar trabajando con estas ecuaciones. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Esta piedra se está cayendo, ¿ok? Y nos está diciendo que se está cayendo a partir del estado de reposo. Eso significa que la velocidad inicial es de 0. Luego nos dice, ¿cuándo alcanzará? Cuándo me está hablando de un tiempo, o sea que el tiempo lo vamos a tener que estar buscando. ¿Cuándo alcanzará un desplazamiento de 18 metros por debajo del punto de partida? ¿Por qué es importante ese por debajo? Lo que pasa es que lo que esté debajo de nuestro punto de partida significa que va a tener un signo negativo, porque nuestro punto de partida, es como tu 0. Cualquier número de distancia que esté abajo de esto, pues va a ser negativo. Y nos preguntan también cuál es la velocidad en ese momento. Es decir, después de que esta piedra recorre 18 metros, y aquí nosotros no sabemos si ya tocó el piso y no nos importa. Lo único que nos importa es decir, si esta piedra estuvo cayendo por 18 metros, ¿cuál va a ser su velocidad final en ese punto? Entonces, con esto, nosotros ya nos podemos ir a nuestras formulitas y empezar a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Ahorita lo vamos a estar viendo paso por paso, fórmula por fórmula. Conforme tú vayas trabajando más y te vayas familiarizando con estas ecuaciones, no vas a tener que estar haciendo todo este análisis, ¿ok? Ya más adelante vas a empezar a agarrarle más la onda y vas a decir, claro, vamos a usar esta. Vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Nosotros no tenemos esta velocidad. Fíjate que aquí no viene un 0, nada más viene este subíndice y. Esto es una velocidad final, ¿ok? Entonces, esta velocidad final, de hecho, es una de las cosas que nosotros queremos encontrar. La velocidad inicial sí la tenemos, la aceleración también y el tiempo no. Entonces, en todos lados donde hay tiempo, vamos a ponerle de una vez acá que todas estas son incógnitas, ¿ok? Y también vamos a ponerles incógnitas en donde sea que nosotros tengamos velocidades finales. Vamos a ponerle una incógnita acá y otra acá. Todas las demás son cosas que nosotros sí conocemos. Las posiciones las conocemos porque todo va a estar sucediendo en ese menos 18 metros. La velocidad inicial en todos lados va a ser 0, o sea que todas estas sí las conocemos. Y la aceleración, pues también la conocemos. Y, esta posición igual la conocemos. Nosotros podemos estar utilizando las ecuaciones en donde solamente haya un signo de interrogación, porque como tenemos una ecuación, significa que solo podemos resolver para una variable. Entonces, fíjate en esto. La 1 no nos funciona ahorita, ni la 2,
ni la 3, porque todas estas cosas nosotros no conocemos los tiempos y tampoco las velocidades finales. Sin embargo, fíjate que con las condiciones, aquí me faltó que este sí lo conocemos, y precisamente esta ecuación es a la que iba. Fíjate que con las condiciones que nosotros tenemos, la velocidad inicial se hace 0. Entonces, en esta ecuación, esta cosa se hace 0. Hay algunas cosas importantes a considerar en esta parte. Esta ecuación de acá, le puse 2 signos de interrogación, pero no te vayas con la finta porque es la misma variable, ¿ok? Entonces, no sé qué hacer. Vamos a quitar uno acá, porque es la misma variable, es decir, solo hay una incógnita con una sola ecuación. De manera que de esta ecuación nosotros podríamos estar resolviendo para el tiempo. Esto es una ecuación cuadrática, o sea que podríamos estar simplemente despejando el tiempo. Y también fíjate en esto, esta velocidad 0 que es 0, esto se va a eliminar, o sea que nuestra ecuación va a estar muchísimo más sencilla de despejar. Entonces, nosotros podríamos empezar a conocer aquí el tiempo o también podríamos estar trabajando directamente con la última ecuación, porque también tenemos únicamente una incógnita. Vamos a empezar a trabajar primero con esta, que es lo más sencillo, y ya después nos hacemos bolas con el tiempo. Entonces, vamos a usar esta ecuación de acá. La velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado en y. Bueno, obviamente estamos trabajando en caída libre. Y fíjate lo que voy a hacer. Esta aceleración, que es negativa porque es nuestra gravedad, vamos a ponerlo aquí de una vez como 2 veces la gravedad por la altura, por la y. Esto de acá se hace 0, o sea que solamente tenemos estos términos de acá. Y pues vamos a empezar a sustituir todo. Muy bien, ahí está. Algunas consideraciones importantes. Este 9.8 metros por segundo cuadrado, yo no le estoy volviendo a poner el signo negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya desde el inicio habíamos establecido que esto iba a ser menos la gravedad, ¿ok? Entonces, este signo negativo del 9.8 ya está considerado aquí adentro. Puede ser que se te haga más fácil estar pensando en que está menos g, si nosotros cambiamos aquí nuestros signos, pues precisamente menos g es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Estas dos cosas son iguales, no sé cuál se te haga más fácil, así que te dejo las dos ideas para que tú las consideres. Entonces, ahora sí, simplemente tenemos que estar haciendo aquí nuestras cuentas. Por cierto, me faltó este de aquí que está al cuadrado. Esto va a estar pasando al otro lado, pues como una raíz cuadrada. Y ahora, si nosotros aplicamos aquí calculador SASO, entonces vamos a estar llegando a que esto nos da 18.78 metros por segundos al cuadrado. Pero fíjate en esto, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada, tú finalmente tienes una respuesta con 2 signos, más y menos. En este caso, nosotros nos vamos a estar quedando con el signo negativo. ¿Por qué? Porque el objeto se está cayendo, está yendo hacia abajo. Y ahorita que nosotros ya empezamos a trabajar con cantidades vectoriales, en este caso la velocidad que está de un objeto que está yendo hacia abajo, se la vamos a estar poniendo con un signo negativo, precisamente para saber en qué dirección se está moviendo. Entonces, eso es una cuestión ya más de interpretación. Si tú hubieras trabajado con la primera ecuación, yo te recomiendo que lo hagas. Sustituye los valores, haz los despejes que tengas que hacer, haz las cuentas y vas a ver que con la primera ecuación te va a salir el mismo resultado, pero no vas a tener el problema de discernir entre los signos. Hay que tener cuidado acá. Si tú estás trabajando con ecuaciones cuadráticas, hay que aprender a discernir estos signos, cuál de los dos vas a ocupar, o puede ser que en algunos casos ocupes los dos. Y si no, pues no te hagas bolas y trabaja mejor con las que no tengan exponentes cuadráticos, aunque eso no siempre va a ser posible, así que ni modo. Muy bien, ahora sí, nosotros ya podemos empezar a trabajar con el tiempo. Y fíjate que de hecho, nosotros ya podríamos estar utilizando sin problemas la primera ecuación, porque como ahora ya conocemos la velocidad final, resulta que esto, donde antes teníamos nosotros signos de interrogación,
ahora ya tenemos por todos lados palomitas. O sea que ahora sí ya tenemos las primeras 3 para poder escoger de cuál quieres despejar el tiempo. Y yo lo voy a hacer de la primera. La primera es la más sencilla porque lo único que tú tienes que estar haciendo es esto de acá se va a cancelar y entonces solamente tenemos que estar despejando nuestra aceleración. Entonces vamos a ver, vamos a mover estas cosas. ¡Ay no! Se me va a mover todo. Ok, ahí está. Bueno, ya quedaron un poco lejos las fórmulas, pero al menos ya no se nos están aquí metiendo. Entonces, vamos a estar trabajando con la primera. Tenemos que la velocidad final va a ser igual a la inicial. Si quieres, empieza a sustituir para ver qué es lo que va a estar sucediendo. Y fíjate que aquí estoy haciendo ya lo mismo. Esta gravedad que es negativa, ya de una vez estoy poniendo aquí el signo afuera. Y entonces, pues esto de acá es 0. Y como queremos el tiempo, lo que va a estar sucediendo es que vamos a pasar este menos g al otro lado dividiendo. Y no te preocupes de que pareciera que el tiempo va a quedar negativo, pero, oh sorpresa, nuestra velocidad final tenía un signo negativo y por eso es bien importante discernir con los signos. Seguramente ya estás empezando a tener esos recuerdos de Vietnam, de tantas veces que te dijeron que los signos eran importantes. Bueno, en física, pues es hora de la venganza de los signos. Y entonces ahora sí, estas divisiones entre signos negativos, oh maravilla, se van a volver positivas. Así que simplemente hacemos por ahí la cuenta y esto nos va a estar dando como resultado 18.78 entre 9.8 va a ser 1.92. Ya redondeado. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. En este tenemos una flecha que se está disparando hacia arriba y tenemos que hacer lo mismo de siempre. Nuestras viejas confiables listas y vamos a empezar a ver qué datos nosotros ya tenemos. Entonces, estamos aventando nosotros una flecha. Yo aquí le puse una pequeña curvatura de que la flecha sube y eventualmente bajaría, pero realmente este desplazamiento horizontal no nos importa. De hecho, tú lo podrías pensar como si estuviera siendo disparada perfectamente hacia arriba y así como sube, baja en la misma línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí conocemos? Nosotros sabemos que la velocidad inicial es de 80 pies por segundo. Ok, nosotros queremos saber cuál va a ser la altura máxima y fíjate muy bien en esto. Cuando tú llegas a una altura máxima, en ese punto la velocidad es 0, porque si ya no está subiendo más, significa que ya se le acabó toda su velocidad. Y la otra cosa que nosotros siempre conocemos es que la gravedad es de menos 9.8 metros por segundos al cuadrado. Pero aquí hay un problema. El ejercicio nos lo está dando en pies por segundo. Y es que este libro, el Tippens, yo no sé qué obsesión tiene con seguir trabajando con estas cosas en lugar de trabajar con las que todo mundo maneja. Pero bueno, afortunadamente en alguna página por ahí del libro nos está diciendo que la gravedad en pies por segundo, la gravedad es de menos 32 pies por segundos al cuadrado. Nadie usa este sistema, ya. No sé por qué lo sigue usando el Tippens, pero bueno. Muy bien, una vez que ya vimos que todas nuestras unidades están en orden y toda la onda, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué cosas sí conocemos y cuáles no conocemos. Y entonces resulta que la velocidad final sí la conocemos, la inicial también, nuestra aceleración de la gravedad igual, y no conocemos el tiempo, pero esto va a ser algo importante. Necesitamos conocer el tiempo porque si nosotros queremos saber la altura máxima, eso viene relacionado de estas dos ecuaciones. Y fíjate que las dos ecuaciones, para poder estar conociendo la altura, se necesita el tiempo en cualquiera de las dos. Entonces vamos a empezar despejando el tiempo de esta ecuación. Inténtalo de hacer ya con las consideraciones de que la velocidad final es 0 y toda la onda. Y ahorita revisamos que tengas bien tu despeje. Entonces, yo estoy aquí haciendo lo mismo que la vez pasada. Esta aceleración yo ya le estoy cambiando por menos g. Y este v sub 0, nuestra velocidad inicial ya la conocemos y esta v final es la que se hace 0. Entonces, simplemente pasamos esto hacia el otro lado restando
Y una vez que nosotros tengamos de este lado solamente el menos gt, pues vamos a agarrar esta menos g y la vamos a pasar dividiendo. No te preocupes que hay signos ahí, muchos signos negativos, y uno a lo mejor y podría decir, oye, ¿y ese tiempo va a quedar negativo? Pues no, porque finalmente menos entre menos es más. Y entonces ya solamente tenemos que estar haciendo la sustitución. Esto va a ser 80 metros por, son 80 pies. Entre 32 al cuadrado. Y entonces nosotros hacemos esta división de acá y te va a estar dando que se tarda 2.5 segundos. Eso es el tiempo que se está tardando en llegar hasta arriba. Con eso, ahora sí nosotros ya lo podemos sustituir en la segunda ecuación, porque en la segunda ecuación nosotros no conocemos la altura máxima, pero sí conocemos la inicial, sí conocemos la final y ya conocemos el tiempo. O sea que ahora simplemente sustituye todos los datos por acá, haz las cuentas y ahorita revisamos todo. Muy bien, debió de haberte quedado esto. Entonces, nuestra velocidad final, ya habíamos visto que esto es 0, o sea que no la vamos a necesitar, de manera que ya nada más tenemos que la velocidad inicial es la de 80 pies por segundo, nuestro tiempo es de 2.5 segundos y calculadora, hacemos las cuentas y debió de haberte quedado de 100 pies. O sea que eso es la altura máxima que va a estar alcanzando esta flecha, dadas las condiciones del ejercicio. Muy bien, antes de que empieces a tratar de hacer porque ya deberías de ser capaz de hacerlo tú solito, sin mi ayuda, simplemente ten en mente esto. Aquí nosotros tenemos un proyectil que nos dice que se lanza hacia arriba y regresa a una posición inicial en cierto tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este objeto está subiendo hasta una cierta altura máxima y después vuelve a bajar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, voy a ponerle aquí nada más como que esto para indicar que también está cayendo, pero este desplazamiento horizontal todavía no nos interesa. Entonces, eventualmente este objeto llega hasta abajo. No se te olvide esto. En los movimientos que son de este estilo, de caída libre, siempre vas a tener tú el mismo tiempo que se tarde en subir, es el mismo tiempo que se va a estar tardando en bajar. De manera que si esto regresa a su posición inicial en 5 segundos, entonces este primer tiempo tiene que ser de 2.5 segundos. Piénsalo como el tiempo de subida. Y el tiempo de bajada va a tener que ser igual. Eso va a ser algo que te va a estar ayudando. Entonces, ahora sí, empieza a notar cuáles son las cosas que sí tienes. Ten las consideraciones de que la velocidad en el punto más alto es de 0. Ya conoces la gravedad, anota todo lo que tú conozcas y empieza a ver cómo trabajar en este. Y otro tip, fíjate en esto. Nosotros queremos saber la velocidad inicial y queremos saber cuál es la altura máxima. Nada más. No nos está interesando nada de la caída. De manera que toda esta segunda parte, realmente vamos a borrarla para que no te esté metiendo aquí en problemas. Y otra cosa, en la altura máxima, recuerda que tu velocidad final va a ser 0. Ahora sí, trata de hacerlo por tu lado. Y bueno, vamos a ir viendo otra vez todo el procedimiento. Si no, si ya lo hiciste, sáltate solamente para ver los resultados finales. Entonces, esta velocidad final, nosotros la conocemos, la inicial es la que queremos, conocemos la aceleración y conocemos también el tiempo. Entonces, ya con esta fórmula, nosotros podemos estar sacando nuestra velocidad inicial. Así que simplemente vamos a sustituir todos los valores. Ok, debió de haberte quedado esto. Vamos a ver qué está sucediendo. Esta menos g, recuerda que es porque nuestra gravedad pues es una fuerza que actúa hacia abajo, entonces nuestra gravedad es negativa. De manera que yo ya le estoy poniendo este signo cuando hago el cambio a menos g. Queremos saber la velocidad inicial, la velocidad final es 0. Entonces este menos gt lo vamos a pasar al otro lado sumando y simplemente hacemos la sustitución calculadora y nos queda que es una velocidad inicial de
24.5 metros por segundo. Y ahora con esto, nosotros ya podemos estar calculando la altura máxima. Vamos a ocupar la segunda ecuación. No tiene caso que nos metamos en problemas con cosas al cuadrado y estar haciendo potencias y cosas por el estilo. Y vamos a ver cómo sí nos sirve. No conocemos la altura máxima, es lo que queremos encontrar. Sí conocemos la velocidad inicial, la acabamos de calcular. Conocemos la velocidad final y también conocemos el tiempo. Entonces nos queda perfecto para estar trabajando con esta ecuación. Así que intenta hacerlo y ahorita revisamos que está todo en orden. Muy bien, debió de haberte quedado así. Entonces, las consideraciones que nosotros tenemos en la altura máxima, pues es que la velocidad en ese punto tiene que ser 0. El tiempo ya habíamos visto porque era de 2.5. Utilizamos esa fórmula que habíamos quedado, simplemente sustituimos las cosas. Finalmente ni siquiera lo hubiera necesitado estar poniendo acá porque no va a ser nada. Calculadora, calculadora, calculadora. Y tenemos ya la altura máxima. Aquí está un sencillo dibujito en el que tenemos que la piedra se está lanzando hacia arriba y nos está diciendo que nuestra velocidad inicial es de 18 metros por segundo. Queremos saber cuál es la velocidad o la rapidez, para ser más exactos, que va a tener cuando alcance 11 metros. O sea, en esta altura nosotros queremos saber qué velocidad va a llevar. Mucho ojo, no puedes estar asumiendo que esto va a ser la altura máxima, ¿ok? Es posible que esta piedrita todavía siguiera subiendo un cacho más. Lo único que vamos a hacer es, en este punto en particular, cuál es su velocidad y tenemos que ver cuánto tiempo se tarda en alcanzar estos 11 metros. Y bueno, ya al final estaremos hablando con calma de este inciso C, que va a estar interesante. Entonces, como siempre, vamos a estar viendo cuáles son las cosas que nosotros tenemos y lo que necesitamos. Si nosotros queremos saber una cierta rapidez, eso es nuestra velocidad final. Y digo, la velocidad final está aquí en la primera, en la segunda y en la tercera. Fíjate que nosotros no tenemos el tiempo, de manera que nosotros no podríamos estar sacando la velocidad final de la primera ecuación y tampoco de la segunda. Sin embargo, la última ecuación sí nos dice cuál es la velocidad final y lo único que necesitamos es la inicial, que la conocemos, la aceleración, que la conocemos, recuerda que es la gravedad, y también sabemos a qué distancia es que lo queremos nosotros estar encontrando. Entonces, simplemente métele todos los valores ahí y ahorita checas tu resultado. Y entonces, tachán, debió de haberte quedado así. Ojo aquí, no se te olvide estar sustituyendo como menos g, porque nosotros tenemos la aceleración de la gravedad actuando hacia abajo. Y todo lo demás simplemente es estar metiendo los valores, aplicarle con calculadora y ya terminamos. Ahora, para poder estar sacando el tiempo que requiere alcanzar en esta altura, hay que tener cuidado con algo acá. Técnicamente, nosotros podemos estar utilizando la segunda ecuación, porque fíjate que nosotros conocemos la velocidad inicial, también conocemos la velocidad en ese instante. Esta sería nuestra velocidad final para este recorrido de 11 metros, entonces obviamente conocemos esos 11 metros y nosotros podríamos estar sacando el tiempo. Y de hecho, la respuesta va a ser correcta. En un ratito la vamos a estar revisando. Sin embargo, yo me estoy adelantando a que el inciso C me está preguntando por qué existen dos respuestas para B. Entonces, si hay dos respuestas, eso significa que tuvo que haber salido de una ecuación cuadrática, que en este caso pues es la tercera ecuación. Por eso es que nosotros vamos a estar utilizando la tercera ecuación, pero vamos a estar considerando también la segunda para que veas a qué me refiero con que te sale el mismo resultado, ¿ok? En general, esta tercera ecuación suele ser muy útil para estar sacando las cuestiones de tiempo, entonces, pues hay que estársela aprendiendo. Ok, como sea, trata de echarte el despeje y ver cómo se puede estar solucionando esto. Puede ser que no salga con un despeje directo, puede ser que tengas que estar aplicando la fórmula general para estar resolviendo ecuaciones cuadráticas. Ya sabes, la que es súper larga, la de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c, todo eso.
Pero bueno, a ver, inténtalo hacer. Tal vez sí se puede despejar. No sé, ve sustituyendo las cosas y ve cómo resolverla. Muy bien, aquí está el procedimiento. Entonces, a ver, vamos a revisarlo nada más de rápido. Digo, si te quedó igual, ya nada más vete saltando ahí a las partes que vayas a ver necesarias en el video. Entonces, yo lo que hice aquí simplemente fue estar despejando todo este menos un medio gt al cuadrado, lo pasamos al otro lado sumando y eso va a ser esta parte de acá. Aquí ya está hecha la operación de la gravedad entre 2, ya simplemente sustituí directamente aquí los valores. Después este término de aquí pasa restando, entonces aquí tenemos este menos 18 metros por segundo, que esto es mi velocidad inicial que nos la da el problema, por el tiempo de vuelo, y después los 11 metros son esta Y de acá y del otro lado me queda todo igual a 0. Entonces tú vas a tener que estar aplicando aquí la fórmula general. Ya digo, hay videos de matemáticas para eso en caso de que no le estés agarrando bien la onda, o a estas alturas ya deberían de estarte dejando utilizar la calculadora, y prácticamente todas las calculadoras científicas tienen una forma de resolver esta ecuación cuadrática. Si no sabes cómo hacerlo en tu calculadora, cada calculadora tiene métodos distintos para acceder a esa fórmula. Entonces, pues busca el instructivo. Y una vez que tú hagas ya sea la solución, la sustitución, perdón, en esta ecuación, o simplemente lo apliques en la calculadora, vamos a obtener estos dos resultados, que precisamente son los dos resultados que nos están preguntando en el inciso C. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Hay dos tiempos porque hay dos momentos en los que la piedra va a estar alcanzando una altura de 11 metros. ¿Okay? Entonces, un momento va a ser cuando tú avientas la piedra hacia arriba. Entonces, tu piedra sale volando y cuando alcanza 11 metros, este va a ser el tiempo más cortito, 0.77 segundos. Aquí vamos a tener el tiempo 1. Y después de esto, bueno, la piedra va a estar siguiendo su recorrido, ¿ok? Eventualmente va a volver a caer y una vez que vuelve a llegar aquí a estos 11 metros, se va a estar tardando un tiempo de 2.9 segundos en estar alcanzando esta parte de acá. Entonces, un momento en el que alcanza ese tiempo es de subida y el siguiente tiempo es en el de bajada. Y por eso es que te salen 2. Ahora, simplemente para que estés practicando tus cuentas y esto, yo te recomiendo que hagas las mismas cuentas con la segunda ecuación, ¿ok? Si tú haces la sustitución y toda la onda, fíjate que esta segunda ecuación, esta es una ecuación lineal. Entonces, lo que tú estarías encontrando, de hecho, sería este tiempo de acá, el punto 77 segundos. Este sería el que te daría, sería el primer intervalo de tiempo. Muy bien. Siguiente ejercicio, este ya va a estar un poquito más perrón porque tenemos que aprender a ver cómo estar separando las cosas en distintos intervalos. Si te das cuenta, yo ya aquí en el dibujito estoy separando precisamente esos intervalos que vamos a estar necesitando. Entonces, a ver, primero que nada ponle pausa, lee el ejercicio, no te espantes de estar viendo tanta información y tantas preguntas y tantas cosas, y ahorita lo vamos a empezar a desmenuzar poco a poco. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo leíste, tenemos que estar viendo qué es lo que nosotros podemos hacer a grandes rasgos, ¿ok? Todavía no nos vamos a meter en los detalles, te voy a decir cuál va a ser el procedimiento y tú lo vas a ir armando poco a poco. Entonces, para el inciso A, nos está pidiendo cuánto tiempo después alcanza el fondo del risco. Entonces, nosotros queremos saber el tiempo desde que tú la avientas, esta cosa, llega hasta arriba y después llega hasta el final de este risco, hasta acá abajo. Cosas muy importantes, nuestro sistema de coordenadas. Yo estoy poniendo el inicio aquí, este es mi eje horizontal. Digo, técnicamente si nos ponemos aquí como muy rejegos, realmente aquí sería donde está el inicio, ¿no? de mi trayectoria. Pero vamos a suponer que la piedrita sale así justo desde el piso de esta cosa, ¿ok? En lugar desde la manita de esta persona, porque si no luego tendrías que estar pensando aquí en cuánto de distancia hay hasta su mano. Eso no tiene ningún sentido para este tipo de ejercicios. No estamos haciendo algo así como que tan aquí, ¿ok?
Entonces, para este tipo de ejercicios, tú normalmente simplemente asume que desde donde está tu eje de coordenada, ahí es de donde sale tu piedra. No sobreanalices las cosas con la altura de la persona y dónde va a tener la mano y cosas por el estilo. Para estos casos no nos importa. Lo siguiente que hay que estar pensando es cómo vamos a poder estar dividiendo este ejercicio. Yo lo partí en 3 partes, pero la verdad es que solo es necesario pensarla como 2 secciones. Aunque, bueno, no sé, vamos a estar viendo esto con calma. Una primera parte es cuando tú avientas esta piedra y entonces la piedra llega hasta una altura máxima, pues se va a tardar un cierto tiempo en llegar a esa altura máxima. Y después se va a tardar otro tiempo en lo que cae desde la altura máxima hasta el inicio del risco, ¿ok? Pensando que la piedra salió desde acá. Vamos a ponerla que sale desde acá, ¿ok? Pero en la caída libre, acuérdate que el tiempo que se tarda un objeto en subir siempre es el mismo tiempo que se va a tardar en bajar, ¿ok? Eso te lo debieron de haber estado dando al inicio del tema, pero si no, ya te lo avisé. El mismo tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Y después va a haber otro tiempo más en el que se vaya a estar tardando en caer estos 70 metros. Pero una de las cosas que podemos hacer para simplificar toda esa caída es ese tiempo 2 y 3, imagínatelo que realmente tú hubieras tenido cuánto tiempo te tardas en aventar una piedra desde aquí arriba. Quítale la complicación de la subida, porque ese tiempo nosotros ya lo vamos a tener calculado. Y entonces mejor piénsalo como si alguien estuviera aventando la piedra desde aquí. Otra de las razones por la que podemos hacer eso es que recuerda que la piedra en la altura máxima va a tener una velocidad inicial de 0. Entonces, una velocidad inicial de 0 es lo mismo que estar diciendo que hubo una persona que soltó la piedra desde aquí hasta el fondo. Sin embargo, para poder estar calculando el tiempo total, pues en definitiva necesitamos saber cuál es esta altura, ¿ok? Este cachito de acá, desde aquí hasta acá, necesitamos saber esa altura para podérsela sumar a estos 70 metros y tener todo completo desde aquí hasta abajo. Pero esa altura no va a ser problema una vez que nosotros tengamos el tiempo que se tarda en subir. Porque si nosotros conocemos el tiempo que se está tardando en subir, pues entonces nosotros podemos conocer cuánta distancia recorrió en ese intervalo de tiempo, ¿ok? Si necesitas volver a escuchar la explicación, pues simplemente regrésale y vuélvele a escuchar con calma. El procedimiento entonces va a ser el mismo. Identificamos las cosas que nosotros ya tenemos. En este caso tenemos la velocidad inicial, tenemos una cierta altura y tenemos el valor de la gravedad de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque la gravedad sigue actuando hacia abajo. Y entonces ahora ya nada más tenemos que estar viendo cómo empezarlo a hacer por partes. Entonces, primero tenemos que saber cuánto tiempo se va a tardar en llegar a nuestra altura máxima. Para poder estar alcanzando la altura máxima, ten en cuenta que la velocidad final en esa altura máxima va a ser igual a 0. Entonces, tú tienes la velocidad inicial, tienes, que aquí está, es de 12 metros por segundo, tienes la velocidad final y tienes la gravedad, ¿ok? Entonces, con estos 3 datos, empieza a ver cuál de las fracciones te va a estar sirviendo para encontrar eso. Ya deberías de ser capaz de empezar a hacer este tipo de razonamientos, así que inténtalo y ahorita te voy a dejar el desarrollo. Muy bien, debió de haberte quedado así. No sé si se podía usar alguna otra fórmula, tal vez sí. Lo importante es que te haya quedado el mismo tiempo. En este caso yo estuve utilizando la primera fórmula porque nosotros ya sabíamos que la velocidad final iba a ser precisamente de 0. La velocidad inicial ya nos la está dando acá, conocemos la gravedad, entonces yo puedo estar despejando este tiempo. Una vez que se hace todo el despeje, entonces esta b sub 0y va a estar pasando negativo, pero a la hora de que yo pase dividiendo mi gravedad negativa, o sea, los dos están así negativos, entonces pues se vuelven positivos. Sustituimos y tenemos 1.22 y simplemente aquí le puse una notita que precisamente el tiempo 1, que es el de subida, va a ser lo mismo que el tiempo 2, que es el de bajada, hasta el mismo nivel, ¿ok? Ahorita lo estamos partiendo solamente con este cachito de aquí arriba. Muy bien,
Para la siguiente parte, nosotros necesitamos saber cuánto va a ser nuestra altura máxima para que nosotros podamos sumárselo a los 70 metros y después estar analizando este ejercicio como una caída libre desde el punto más alto hasta el piso del risco. ¿Ok? Entonces, para poder estar haciendo eso, bueno, nosotros ya tenemos el tiempo que se está tardando en subir. Así que empieza a pensar cuál de estas ecuaciones nos puede estar funcionando. Ya sabes cuánto tiempo se va a tardar en subir y otra cosa muy importante, en la altura máxima tú ya sabes que la velocidad final es cero, porque una vez que ya no tienes más velocidad, pues ya no puedes subir más. Eso significa que estás en tu altura máxima. Entonces, chécate las ecuaciones y trata de hacerlo. Muy bien. La altura total debió de haberte quedado, la altura máxima debió de haberte quedado de 7.35. Es probable que te haya quedado de 7.32 y eso es una cuestión de redondeo. Y es que este libro a cada rato está redondeando y hace redondeos ahí como que medio extraños cuando quiere, donde quiere y cosas por el estilo. ¿Por qué? Puede ser que tú hayas escogido la segunda ecuación y de hecho es válido, ¿ok? Porque con la segunda ecuación tú ya sabes la velocidad inicial, que es la de 12, que es la que nos está dando el ejercicio. Tú sabes que en el punto más alto esta velocidad va a ser 0 y sabes cuánto tiempo es. La cuestión es esta. El tiempo ya tiene un redondeo fuerte por esta división, ¿ok? Entonces ya cuando nosotros lo redondeamos nos quedó en 1.22. Sin embargo, si tú metes este 1.22 acá, entonces la altura te va a quedar como 7.32, pero técnicamente está bien, ¿ok? Si tú metieras en este tiempo, en lugar del 1.22, si tú en tu calculadora le pones que todo esto de acá lo multiplique por esta división, que tiene un montón de decimales, entonces te vas a estar acercando ahora sí al 7.35. Así que 7.32, 7.35 igual está bien. Muy bien. Y entonces nuestra altura total pues son estos 70 metros más los 7.35 metros de esta altura máxima. Muy bien. Ahora sí ya por fin podemos estar calculando cuánto tiempo se va a estar tardando en caer. Entonces, considera ahora las siguientes condiciones. Vamos a analizar como si la piedra estuviera desde aquí arriba con una velocidad inicial de 0, porque es la velocidad inicial en la altura máxima. Y tú quieres saber cuánto tiempo se va a estar tardando en caer toda esta altura, que son 77.35 metros. Revisa otra vez tus ecuaciones, ve cuál es la que te puede estar ayudando y ahorita te voy a estar dejando el procedimiento. Muy bien, aquí está ya todo lo demás. Entonces, el tiempo que se está tardando en caer todo este cacho debió de haberte quedado 3.98 y cuando sumas todo, te va a quedar 5.2 segundos de todo el tiempo que se tardó desde que la aventaste hasta que cayó. Si no te salió, vamos a estar viendo qué es lo que sucedió. Entonces, ahora sí, para calcular esta caída desde la altura máxima, nosotros vamos a estar utilizando la tercera ecuación. Y vamos a estar utilizando la tercera ecuación porque la segunda no te va a servir por esto. La velocidad inicial es 0 y a la hora de que tú ya llegas al piso, la velocidad final es 0. Entonces, todo esto se vuelve 0 por 0 es 0 y no tiene ningún sentido esta cosa. Entonces, necesitamos estar utilizando la siguiente. Otra vez con nuestra consideración de que la velocidad inicial vale 0, de manera que solamente hay que estar resolviendo esta cosa de acá. Ahora, con los signos, ten mucho cuidado con esto. Esta altura total de 77.35 es toda la altura que hay desde arriba hasta abajo, ¿ok? O sea, vamos a ver, vamos a poner aquí el dibujito. Tenemos el risco. Y entonces la piedra llega hasta aquí arriba, esto se cae así. Pero fíjate en esto. Esta altura, que es de 77.35, cuando nosotros le estamos analizando con la parte de la caída libre desde acá, como si fuera un ejercicio separado, entonces nuestro sistema de coordenadas inicia acá, en donde va a empezar a caer la piedra. En este punto,
la velocidad inicial es de 0 y toda nuestra distancia es negativa, ¿ok? Esta altura de acá, entonces, este puntito va a estar en menos 77.35 y por eso es que yo le estoy poniendo un signo acá. De esta manera, menos entre menos va a quedar más y ya no vamos a tener ningún problema con nuestra raíz cuadrada. Y de esta manera ya encontramos que todo el tiempo que se tarda en caer desde aquí hasta abajo son 3.98 segundos. A eso nosotros le sumamos los 1.22 segundos de subida, ¿ok? Y entonces ya con eso tenemos 5.2 segundos en total de todo el tiempo que se está tardando desde que lo avientas hasta que llega al fondo del risco. Ok, vamos a hacer ya el último inciso. ¿Qué distancia total recorrió? Bueno, fíjate en esto. Tú ya tienes la distancia de subida, ¿ok? Esto era la distancia que hay hasta nuestra altura máxima. Y la distancia de bajada, pues ya también la tienes, que son los 77.35 metros. De manera que simplemente hay que estar sumando estos 7.35 para arriba, 7.35 hasta acá y después 70 extra y te va a estar dando 84.07. Ese como que no tenía tanto chiste, lo único que había que estar viendo es cómo estar entendiendo bien todas las distancias, ¿ok? No estar olvidando la parte de subida y luego todo lo que cayó en el risco y ya se me estaba olvidando el inciso B. Entonces, en el inciso B, nosotros queremos saber la rapidez justo antes de golpear el fondo. Eso significa que tú no puedes estar pensando en que va a tener una velocidad final de 0. Esa velocidad de final de 0 es justo cuando ya le pegó al piso. Imagínate que un cachitito, 1 milímetro, menos de 1 milímetro, un pelito así encima antes de tocar el piso, nosotros ahí queremos saber con qué velocidad está llegando. Tip, solamente fíjate en la caída de esta sección, o sea, desde tu altura máxima hasta el risco. Síguelo pensando como un problema de caída libre desde 77.35 metros de altura, que es hasta acá arriba, y con eso ya empieza a ver cuál de las ecuaciones te va a estar funcionando. Y ahorita te dejo igual el procedimiento para que lo puedas revisar. Muy bien, y entonces aquí está lo que te debió de haber quedado, una velocidad de 39 metros por segundo. Y bueno, ahorita vamos a ver igual estos problemas de redondeo de este libro. Para poder estar trabajando con la velocidad justo antes de tocar fondo, pues de hecho la primera ecuación te va a estar sirviendo de manera directa porque precisamente esto es la velocidad final. La velocidad inicial, nosotros ya habíamos quedado como siempre que es 0 porque estás aventando, bueno, más bien no estás aventando la piedra desde la altura máxima, la estás dejando caer desde la altura máxima cuando su velocidad es 0. Tenemos la gravedad, no te olvides aquí ponerle el menos g, y tenemos el tiempo que se está tardando en caer durante todo ese camino, que de hecho fue lo que habíamos sacado aquí en 3.98. De manera que simplemente sustituimos los valores y te va a estar quedando 39 metros por segundo. Ahora, cuestiones del redondeo. El libro me parece que te está poniendo que son 38.9 en lugar de 39. ¿Por qué? Lo que pasa es que este 3.98 ya es un redondeo que viene desde esta raíz, ¿ok? Entonces, si tú pusieras toda esta raíz en tu calculadora en esta parte y ese resultado con los 1000 números decimales que te van a estar quedando sin redondear, lo multiplicas por 9.8, entonces ya te va a quedar el 38.9 del libro. Yo aquí nada más metí el 3.98 directo y entonces por eso ya a mí me sale redondeado a 39. Pero eso simplemente son cuestiones de redondeo. Y bueno, aquí estaba un dibujito ya de lo que te había comentado de la distancia total recorrida. Y por fin terminamos con este ejercicio. Lo importante de este ejercicio es que vayas aprendiendo a pensar en cómo estar separando estos ejercicios en distintos intervalos, ¿ok?
En este caso lo pudimos separar técnicamente en dos, nada más el de subida y luego desde el punto máximo hasta el final. Realmente no fue necesario utilizar este segundo intervalo. Sin embargo, hay algunos ejercicios que hay que estarlos separando en 2 o 3 partes o tal vez incluso en más debido a la complejidad de problemas. Pero mientras no estés llegando a área 1 o a tus primeros semestres de universidad, todavía no tienes que preocuparte de eso.